Muy buenos días, hoy estamos en la lección 190 que dice, elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Esta es sin duda, no creo que me equivoque al decir que es una de las lecciones más importantes de un curso de milagros. No es de las más bonitas, pero es de las más importantes que las leamos detenidamente y las comprendamos. Fíjense cómo comienza. Dice, el dolor es una perspectiva errónea. El dolor es una perspectiva errónea. ¿Qué es esto? Bueno, sabemos ya a este punto que hay una percepción verdadera y hay una percepción falsa. Cuando estamos en dolor es porque en nuestro tomador de decisiones hemos puesto a nuestra mente a que la controle el ego. Y fíjense que nos dice, cuando se experimenta en cualquier forma que sea, es señal de que nos hemos engañado a nosotros mismos, de que nos hemos engañado en cuanto a cómo hemos interpretado una situación, de cómo hemos percibido, de en qué nos hemos enfocado. El dolor es un aviso, ¿no? Que te dice, elegiste al ego en vez de haber elegido al amor, en vez de haber elegido al Espíritu Santo. Elegiste al ego y por lo tanto tienes la interpretación del ego en esta situación. Y fíjense que nos pone, en cualquier forma que sea. Es decir, el dolor no solamente emocional, sino el dolor físico también. En cuanto al dolor emocional, ¿cómo es ese dolor emocional? Cuando nosotros sentimos que alguien nos defraudó, cuando nos traicionaron, nos lastimaron, nos mintieron, incluso nos enfermaron. Entonces, de alguna manera estamos diciendo, tuve necesidades y no fueron satisfechas. Es como un capricho. O sea, yo quería que esto fuera así, no salió de esa forma, entonces he sido atacado. ¿Y esto qué es lo que nos dice el curso? Tienes una culpabilidad que te desagrada y la echas para afuera. La percibes afuera y de acuerdo a ello interpretas todo lo que se te va ocurriendo. Entonces aquí nos dice en esta lección de que esto se acaba cuando nos damos cuenta de que el mundo es una pizarra en blanco, donde nosotros proyectamos nuestros miedos, nuestras culpas. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, nos decimos, claro, yo soy el soñador del sueño. Entonces, cuando entiendes que tú eres el soñador del sueño, todo lo comienzas a ver diferente. Y entonces ahí es cuando definitivamente sueltas tener la razón. Hay una frase en un curso de milagros que dice, ¿qué prefieres? ¿Ser feliz o tener la razón? No son viables. El tener la razón es del ego. Y además hay una parte muy interesante de que el universo, todas estas leyes del universo, que yo siempre les digo, los va a complacer, el universo les va a dar siempre la razón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hemos puesto a nuestro tomador de decisiones, lo hemos puesto que el ego sea, que esté a cargo de él, que tome nuestras decisiones, interpretamos de acuerdo a ello y entonces todas las leyes del universo se van a mover para nosotros tener la razón. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, en mi libro Aprenda a pedirle al universo, yo les digo, estas son leyes, en la primera parte del libro, yo les digo, esto es inequívoco. Esto va a funcionar para que tus peticiones se cumplan. El problema es que tus peticiones las puedes hacer desde el ego o las puedes hacer desde el amor. Desde el amor vas a crear. Desde el ego vas a traer esas situaciones que tú crees que son las que más te convienen, pero has decidido que te convienen más porque has interpretado erróneamente. Es porque no has abierto tu mente y entonces estás pensando cómo es que tú vas a encontrar la felicidad. Y las leyes del universo empiezan a actuar para que tú tengas la razón. Y entonces, claro, muchas veces nosotros decimos, pero es que yo no quería el dolor, yo no quiero la enfermedad, yo no quiero que me traicionen, yo no quiero que me mientan. Pero hay que mirar atrás. ¿Cuál es la creencia? ¿Cuál es el deseo que realmente estás expresando? ¿Cómo es que quieres tener la razón? Si estás enfocado en que el mundo es muy difícil, las situaciones que vas a traer son esas. Aunque desees otra cosa, externamente realmente lo que siempre vas a tener la razón. Por eso esto nos lleva a la autoindagación. Y fíjense algo, cuando nosotros, como les acabo de decir, nos damos cuenta de que somos el soñador del sueño, de que nosotros no podemos experimentar nada que no deseemos. Y por eso había una lección que nos decía, solo deseo la paz de Dios. Porque cuando nosotros decidimos
que solamente deseamos la paz de Dios, fíjense que, aquí nos está poniendo más o menos lo mismo. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Aquí no los está poniendo más fuerte. O sea, es que si no eliges la paz de Dios, que en realidad es un júbilo, que es estar como permanecer en un estado de felicidad, que no es el jijijiji, sino en plenitud. Y esa plenitud es un júbilo, que sabes que no tiene nada que ver con lo que pase afuera. Pero entonces aquí, ¿cuál vendría a ser la liberación? De estar precisamente pendientes de cuando estamos en dolor, para darnos cuenta de que cuando estamos en dolor es porque hemos decidido al maestro erróneo. Entonces, ¿qué pasa? En este tema de la espiritualidad, entonces te dice, no sientas dolor, porque entonces eso es que estás en ego y no, yo no voy a sentir el dolor. Y me lo niego y me lo tapo y me lo escondo. Entonces ahí no hay liberación. Cuando vuelva a ocurrir un estímulo parecido, voy a responder de la misma manera, porque no he ido a la causa. Entonces, el dolor, mirándolo desde el otro punto de vista, decimos, ok, entonces cuando estoy en dolor, ya dejo de tenerle miedo al dolor porque yo sé que ahí hay una oportunidad de liberar, precisamente de yo liberarme de un montón de ataduras mentales que sin ese dolor yo no me diera cuenta. Entonces, aquí esta lección nos dice que el dolor desaparece en el instante santo. Fíjense, cuando nosotros nos aquietamos y hacemos las lecciones que todavía estamos en las mismas, en las mismas instrucciones de la lección 153, si mal no recuerdo, en que nos decía que por la mañana nos quedemos media hora en esa idea y por la noche también, si no podemos media hora, menos, pero dediquémosles un tiempo a este instante con Dios. En ese instante santo en el que solamente te estás enfocando en la idea y en permitir que la limpieza, por decirlo de alguna manera, actúe en nosotros y que podamos tener una revelación, no teniendo expectativas de la revelación de cómo va a ser, porque entonces además el ego es tan astuto que uno empieza a decir, a ver, en este instante santo voy a tener una revelación de Dios. Y entonces si no es justo como tú te imaginas que es una revelación, ahí no pasó nada. Es que en el instante santo los efectos puede ser que no te des cuenta tú en ese momento. Lo que sí es cierto es que por lo menos en ese momento vas a tener paz. Y hay algo bien interesante, que nosotros somos extensión de Dios. Y esto nos lo dice aquí en esta lección también, que entonces esa paz de manera natural, la paz siendo lo que es, se empieza a extender a otras mentes que de pronto ni siquiera conoces. Entonces tenemos que estar atentos, ¿no? Mantenernos atentos a cuando nosotros elijamos el dolor y darnos cuenta de que hemos estado equivocados. Y cuando nos damos cuenta de que hemos estado equivocados, ahí ocurre un milagro, que es que en eso donde antes veíamos dolor, vemos gratitud, porque es una oportunidad para liberarnos. Fíjense, aquí nos dice algo bien interesante en el párrafo número 3. Nos dice, el dolor es señal de que las ilusiones reinan en lugar de la verdad. Entonces, también cuando nosotros leemos el libro de texto, bueno, se estudia porque esto es un curso, podemos entender que el dolor que hace vida nos dice, sí, estamos separados de Dios. Como nosotros creemos, y esto es bien sutil, que nosotros podemos separarnos de Dios. En esto estamos claros, no, yo en este momento no quiero saber nada de Dios, no voy a pensar en Dios, no, nada de eso, yo en este momento voy a estar separado de Dios. Y como estamos en un cuerpo, creemos que eso es real. Entonces pensamos que nosotros podemos abandonar a Dios y por lo tanto creemos, porque a todo le atribuimos nuestras creencias, que Dios nos puede abandonar a nosotros también. Y entonces el dolor, ¿qué es lo que hace? Nos mantiene en atención al dolor. ¿Qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, nosotros estamos en una depresión muy profunda o cuando estamos muy, muy bravos o cuando tenemos una enfermedad muy dolorosa? Que le estamos prestando atención a ese dolor y no nos damos cuenta de su verdadera causa. Aquí en esta lección nos dice que en realidad el cuerpo no es una causa de nada. El cuerpo es un efecto y como efecto no puede decidir. Repito, el cuerpo no puede decidir. El cuerpo nunca es un fin. El cuerpo es un medio por el cual nosotros tenemos la razón. El cuerpo no es otra cosa que el propósito que nosotros le demos a él. Entonces, si es así, fíjense que esto es tan interesante, que cuando nosotros estamos en dolor emocional, eso se refleja en alguna parte del cuerpo también.
De hecho, nos damos cuenta de que cualquier enfermedad o de cualquier dolor que esté constantemente, la causa no está en el cuerpo, la causa está en la mente. Y entonces, a ver, por ejemplo aquí, a partir del quinto párrafo de aquí de la lección nos empieza a hablar más de nuestro poder en la mente. El curso, bueno, en el libro de texto se habla muchísimo del poder que nosotros tenemos en la mente. Y esto es muy interesante porque muchas veces veo, bueno, incluso en las redes sociales, de cómo dicen que el poder de nuestra mente es como si fuera algo espiritual, lo espiritualizan. Y la realidad es que el poder de la mente lo tenemos y lo podemos utilizar desde el punto de vista espiritual o no. De hecho, se está utilizando constantemente. Dice, nada externo a tu mente puede herirte o hacerte daño en modo alguno. No hay causa más allá de ti mismo que pueda abatirse sobre ti ni oprimirte. Es decir, el dolor ha sido una decisión que no la hemos tomado en el momento del dolor, pero por supuesto esto lleva como unas etapas, ¿no? Cuando a uno le sucede algo, cuando uno está en dolor, bien sea físico o emocional, en cualquiera de estas formas en que puede estar el dolor, allí nos habla de nosotros, nos habla de que nadie, excepto tú mismo, puede afectarte. Y nos habla también aquí, santo hermano mío, piensa en esto por un momento, el mundo que ves no hace nada. Esto hay que aplicarlo al cuerpo, porque es de parte del mundo que vemos. No tiene efectos, no es otra cosa que la representación de tus pensamientos y será completamente distinto cuando elijas cambiar de parecer y decidas que lo que realmente deseas es el júbilo de Dios. Por eso es que el curso nos dice que cuando estemos en dolor, claro, ahí es un aviso. Es un aviso de que hemos decidido erróneamente, de que hemos puesto nuestra mente en manos del ego. Y entonces es un momento de poder decidir de nuevo. Nosotros podemos decidir, miren, yo les digo, en la mañana cuando se despierten, decidan a quién van a poner el poder de su mente, su tomador de decisiones, a quién se lo van a poner, a que lo dirija, a qué maestro se lo van a dar. Y en el transcurso del día estemos pendientes de cuando estamos en dolor. Y esto puede ser muy, muy sutil. Por eso es que a medida que vamos adelantando en el curso, entendemos la frase que dice que somos muy tolerantes con las divagaciones de nuestra mente. Llega un momento en que no queremos ser tolerantes para nada con las divagaciones de nuestra mente. Primero, cuando empezamos el curso, les tenemos miedo a esas divagaciones. Le tenemos miedo al sufrir, le tenemos miedo al dolor. Y después cuando nos damos cuenta que no son otra cosa que son sino ilusiones, es cuando digo, no, elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. O sea, ya no me haré daño más a mí mismo. Entiendo que todo ha sido una percepción errónea. Fíjese que aquí en el séptimo párrafo nos los dice. Tal vez parezca que el mundo te causa dolor. Sin embargo, al no tener causa, no tiene el poder de ser la causa de nada. Al ser un efecto, no puede producir efectos. Al ser una ilusión, es lo que tú deseas que sea. Dice, entonces, bueno, aquí después nos habla de cosas del dolor. Por ejemplo, dicen el dolor, el miedo parece triunfar sobre el amor. Estas son un montón de sutilezas. Y nos dice también que rindamos nuestras armas, que descansemos. Ahí estaba la lección y hay varias partes del libro de texto donde nos hace hincapié que en nuestra indefensión radica nuestra seguridad. El dolor es una ilusión, el júbilo es real. Pero el punto aquí no es negar el dolor, sino aprender a verlo con otro maestro. Y ahí está la liberación. El último párrafo aquí es muy bello. Dice que la gratitud hacia nuestro maestro invada nuestros corazones, pues somos libres de elegir nuestro júbilo en vez de nuestro dolor, nuestra santidad en vez de pecado, la paz de Dios en vez de conflicto y la luz del cielo en lugar de las tinieblas del mundo. Fíjense que nos habla de la gratitud. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que sí, es entender que hemos estado equivocados y estar agradecidos porque lo que estábamos era equivocado, que nada de lo que vemos es real. A esa gratitud se refiere, a esa gratitud de paz, en el júbilo de Dios, que es la paz de Dios. Estás en gratitud de que estabas equivocado, de que nada podía herirte, de que tú eres el soñador del sueño y que simplemente puedes poner tu mente en las manos de Jesús, en las manos del maestro. A ver, llámalo como tú quieras. Si no te sientes cómodo diciéndolo Jesús, llámalo universo, llámalo la energía, llámalo como tú quieras, porque ya también nos decía esta lección que Dios no tiene nombre. Entonces el punto es que nosotros le ponemos un nombre para que nosotros nos sintamos de alguna manera asociados, porque nosotros en el mundo dual funcionamos por símbolos. Entonces cada quien que le ponga el nombre con el que se sienta cómodo. Así que
léanse esta lección y hagan el ejercicio. Bueno, bendiciones y muy feliz día.